momento vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor, que es el ingeniero Patricio Utreras, coordinador general de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Hidrocarburos. Él posee un título de ingeniero comercial otorgado por la Universidad Central del Ecuador, un posgrado de gerencia avanzada en el INCAE, un diplomado de negociación en Harvard University y varios seminarios internacionales sobre finanzas, planificación, gestión pública y estrategia en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Panamá. En el país ha participado en seminarios y talleres sobre finanzas, planificación, liderazgo, formulación de políticas públicas, finanzas y estrategia. También ha representado al Ecuador ante la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. El ingeniero Utreras abordará el tema política pública en el sector hidrocarburífero y la competencia. Me pide la organización que retome indicándoles la agenda que vamos a tratar en esta presentación y los puntos que vamos a tratar, reitero, es algo relacionado con el modelo de gestión del sector hidrocarburífero, el direccionamiento estratégico, principales cifras, políticas públicas del sector y ciertas conclusiones. Entrando en materia, en cuanto al modelo de gestión del sector hidrocarburífero, queríamos compartir con ustedes el esquema general de la estructura de la función ejecutiva en nuestro país, donde ustedes pueden observar que dependiendo directamente de la Presidencia de la República están los ministerios coordinadores, luego vienen los ministerios en línea y dependiendo de los ministerios en línea, las instituciones adscritas y las empresas públicas. En el caso del sector hidrocarburífero, el ministerio coordinador es el llamado MICSE, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Lo vamos a ver a continuación. El modelo de gestión sectorial, es decir, cómo está conformado el sector hidrocarburífero en nuestro país, ustedes lo pueden observar en el cuadro que está en la pantalla, donde dependiendo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos está el actual Ministerio de Hidrocarburos. Anteriormente era el llamado Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, que contenía a los sectores de hidrocarburos y minería, pero posteriormente fue cambiado y vamos a hablar en un momentito al respecto. Dependiendo del Ministerio de Hidrocarburos están las empresas públicas, como son EP Petroecuador, Petroamazonas EP y la empresa petrolera Flopec. Y las entidades adscritas al Ministerio de Hidrocarburos son la Secretaría Nacional de Hidrocarburos, cuyas siglas son la SH, y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. En esta presentación hemos incluido también a las empresas de economía mixta que tienen que ver con el sector hidrocarburífero y como son la Refinería del Pacífico y la empresa Operaciones Río Napo. Este es un cuadrito que resume las principales atribuciones que en el modelo de gestión del sector hidrocarburos tienen cada una de las entidades que forman parte de él. El Ministerio de Hidrocarburos como tal tiene a su cargo la definición y formulación de la política pública hidrocarburífera y ejerce la rectoría y la planificación del sector. Las empresas públicas, como les mencioné hace un momento, Petroecuador, Petroamazonas y Flopec, tienen a su cargo el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos y por eso intervienen en las distintas fases de la industria petrolera. En el caso de Petroamazonas, interviene básicamente en las actividades de exploración y explotación de crudo. Eso es lo que los gringos suelen llamar el upstream. Y en el caso de Petroecuador, su responsabilidad se circunscribe a las fases de refinación, industrialización y comercialización, que lo llaman downstream. En el caso de EP Flopec se circunscribe básicamente al tema del transporte marítimo. En el caso de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, creo que hay una persona que tiene que hacer una exposición el día de mañana, entiendo, en representación de la llamada ARCH. Ellos tienen a su cargo la regulación, control y fiscalización de las actividades técnicas y operacionales en las distintas fases de la industria hidrocarburífera. Es decir, ellos realizan su función
de control y de regulación en exploración, en explotación, en refinación, en transporte, en comercialización, sea interno o externo. No quería dejar de comentarles que precisamente el 13 de febrero de este año, el señor presidente de la República expidió el decreto 578, mediante el cual escindió del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables al Viceministerio de Minas. Creó el Ministerio de Minería y modificó la denominación de Ministerio de Recursos Naturales por Ministerio de Hidrocarburos. Y efectivamente así estamos funcionando ahora. Quiero compartir con ustedes el organigrama, la estructura organizacional del actual Ministerio de Hidrocarburos, que está en proceso de aprobación por parte de la instancia correspondiente, que es la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Para seguir en el tema del contexto, del entorno en el cual se desarrolla el sector hidrocarburífero, queríamos compartir los principales elementos que constituyen el direccionamiento estratégico, como son en este caso la misión y la visión, entendiéndose a la misión como la razón de ser, es decir, por qué existe el Ministerio de Hidrocarburos en el Ecuador. Y existe con el objetivo fundamental de garantizar el desarrollo sectorial y la explotación sustentable y soberana de los recursos hidrocarburíferos, formulando, gestionando y evaluando la política hidrocarburífera. Nosotros como Ministerio de Hidrocarburos no somos ejecutores de proyectos, para eso están las entidades, tanto adscritas como las empresas públicas, que ellos sí son, dentro del modelo de gestión, las encargadas de diseñar y ejecutar los proyectos que son la forma de aterrizar las disposiciones de política pública. ¿Cómo nosotros queremos vernos como ministerio en el futuro? Y eso es lo que determina la visión de la institución. Y nosotros queremos consolidar la soberanía del Estado sobre los recursos hidrocarburíferos y revertir la condición del Ecuador de país exportador de materias primas a exportador de servicios y productos agregados de valor, con valor añadido, que provengan de los recursos hidrocarburíferos, pero también procurando un efectivo espacio de participación social. En nuestro ministerio nosotros tenemos una política institucional de calidad y para el efecto contamos con una certificación de acuerdo a la norma 9001-2008 y como política de calidad institucional nosotros hemos definido que debemos formular, gestionar y evaluar la política pública hidrocarburífera, obviamente dentro del marco legal vigente, y practicando una cultura de mejoramiento continuo y trabajo en equipo y orientada a satisfacer con calidad y calidez las necesidades de los ciudadanos. En esta expresión de política nosotros queremos dejar sentado, primero, que al ser una institución del sector público, el marco al cual nosotros nos debemos es a las disposiciones legales vigentes. En esto la reflexión clásica que se hace es que en el derecho público solo se puede hacer lo que la ley establece y eso es lo que nos toca hacer a nosotros como Ministerio de Hidrocarburos. Hasta aquí una parte general del modelo de gestión y del direccionamiento estratégico del sector hidrocarburífero. Y quería en este punto compartir con ustedes ciertas cifras relacionadas con nuestro sector y podemos observar en la gráfica que durante el periodo 2007-2014, el Estado ecuatoriano ha invertido en exploración y producción más de 13.000 millones de dólares, y la inversión realizada en exploración y producción por las empresas del sector privado asciende a 3.300 millones de dólares. Esta inversión ha tenido como fin fundamentalmente el estabilizar los niveles de producción petrolera, porque de no realizarse esta inversión, lo que decía hace un momentito el señor ingeniero Segovia, el señor representante de Paraguay que me precedió en la charla, si no se hace inversión, no se puede obtener los niveles de producción que están establecidos. Al no tener los niveles de producción petrolera, no se puede destinar a la exportación
los volúmenes que se establezcan de acuerdo a la realidad de cada país y no se pueden generar ingresos que vayan fundamentalmente encaminados a financiar el presupuesto general del Estado, que a su vez tiene que estar dedicado a satisfacer las necesidades básicas de la población: educación, salud, seguridad, las obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, estos niveles de inversión son los que han permitido lograr estos niveles de producción petrolera. Entonces, nosotros podemos observar que en el año 2014 el Ecuador produjo 203 millones de barriles de petróleo al año. Esto traducido en barriles por día nos dan que obtuvimos un pico de 560,000 barriles diarios. Si ustedes recuerdan la cifra que nos comentó hace un momento el señor ingeniero Segovia, nosotros tenemos una producción diaria marginal. Comparemos nosotros, por ejemplo, me permití anotar estos datos, de que los Estados Unidos tiene 9.4 millones de barriles día, Arabia Saudita 9.7, Rusia 10.6, es decir, todas cifras de 6 ceros o más, ¿no? Nosotros tenemos 550,000 barriles por día, es decir, sí tenemos una producción marginal de petróleo. Pero que ni siquiera eso lo hubiéramos podido sostener si no se hubieran destinado importantes recursos para la inversión. Que la inversión tampoco se lo puede ver en el sector hidrocarburífero, perdón el tema coloquial, de un día para el otro. Necesita un tiempo de maduración. Los proyectos petroleros tienen varios años incluso para poder obtener los resultados que se están esperando. Entonces, con este marco referencial definido en el direccionamiento estratégico, principales cifras y el modelo de gestión, con la venia de ustedes yo quisiera entrar al motivo fundamental de esta charla, que son las políticas públicas del sector hidrocarburífero. Para el efecto, no dejemos de recordar que la política pública, ¿qué es la política pública? Sino el conjunto de directrices y acciones emitidas por el Estado para satisfacer las necesidades de la población. Eso es una política pública. Y la política pública obviamente tiene que estar relacionada con el marco legal que está vigente en el país. Y para el efecto, yo he traído este gráfico donde ustedes pueden observar el nivel de articulación que existe actualmente en el Estado ecuatoriano relacionado con la emisión de políticas públicas y con la planificación. Y parte, lo que me permitía comentarles hace un momento, de las disposiciones legales vigentes. ¿Cuál es la Carta Magna, como se dice comúnmente? La Constitución de la República, que elegimos todos nosotros en el 2008 y es la que actualmente está en vigencia. Luego de la parte legal establecida en la Constitución, viene el Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, que contempla el conjunto de objetivos, estrategias, lineamientos estratégicos, indicadores y metas que en cada uno de los sectores de la economía nacional se han establecido para cumplir y contribuir al objetivo fundamental de satisfacer las necesidades de la población. Al Plan Nacional del Buen Vivir se encuentra articulada la estrategia para la transformación de la matriz productiva, la estrategia para la erradicación de la pobreza. Tienen que alinearse a estos instrumentos las agendas de coordinación intersectorial, que como les comentaba hace un momento, en nuestro caso está presidida por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, que entre paréntesis, a más de considerar los aspectos relacionados con hidrocarburos, tiene que ver con minería, con telecomunicaciones, con electricidad y con los recursos hídricos, es decir, el agua. También pertenece, entre paréntesis también, la empresa pública Ecuador Estratégico. Luego de la agenda de coordinación intersectorial viene la política sectorial, que es la que propiamente nosotros como Ministerio de Hidrocarburos la estamos diseñando y tenemos que evaluarla permanentemente.
Y alineado a estos elementos están la planificación institucional, es decir, la que cada una de las entidades adscritas y empresas públicas que pertenecen a nuestro sector tienen que hacerlo, pero no de una manera aislada e independiente, sino coordinada, articulada y alineada. En esta pirámide podemos observar, para reforzar el concepto antes mencionado, de la alineación o articulación de la planificación sectorial en el sector hidrocarburífero. Y reitero, partiendo de la Constitución, especialmente el artículo 313 y siguientes, establecen las disposiciones relacionadas con los sectores hidrocarburíferos y estratégicos. Luego, el Plan Nacional del Buen Vivir, que hace un momento me permitía comentarles, tienen los objetivos. ¿Qué son los objetivos, no? Lo que se quiere lograr. ¿Qué son las estrategias? El cómo se quiere lograr. ¿Qué son los indicadores? Son los instrumentos de medición para demostrar que los objetivos planteados se están cumpliendo. Y las metas son los números, los elementos porcentuales que definen al indicador y que representan el cumplimiento de los objetivos. Luego, reiterando, dependiendo del Plan Nacional del Buen Vivir, están los ejes de coordinación de los sectores estratégicos, las políticas de la agenda intersectorial, luego viene la agenda propia del sector hidrocarburífero y la planificación institucional y empresarial de las entidades y empresas que forman parte de nuestro sector. En la Constitución de la República del Ecuador están consignados estos principios que se relacionan básicamente con las actividades y atribuciones que tiene el Ministerio de Hidrocarburos, y se habla de la soberanía, de la integración regional, participación social, el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, la sustentabilidad y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, con el objetivo de llegar al llamado buen vivir. Queríamos compartir con ustedes también los principales objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, que tienen relación con el sector hidrocarburífero. Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir son 12, pero básicamente nosotros hemos identificado estos 4, a los cuales todas las actividades y responsabilidades que cumplimos apuntan para su cumplimiento. El primero tiene que ver con la consolidación del Estado democrático y la construcción del poder popular. Ese es el objetivo 1. El objetivo 2 es garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. El objetivo 10 se refiere a impulsar el desarrollo de la matriz productiva y finalmente el objetivo 11 persigue asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Luego vamos a observar que en la definición ya propia de las políticas, todas las políticas, esas directrices y lineamientos que nosotros nos hemos fijado, nos hemos establecido, van directamente a apuntalar el cumplimiento de estos objetivos. Veíamos que en el esquema de articulación, luego del Plan Nacional del Buen Vivir, viene la agenda intersectorial, es decir, lo que se refiere a los sectores estratégicos en nuestro caso. Y aquí el MICSE ha definido 4 ejes que de manera transversal rigen el comportamiento de todas las entidades que pertenecen a sectores estratégicos. Y estos ejes, ellos lo han definido como ser productivos, es decir, brindar calidad en los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, el aprovechamiento de hidrocarburos y minerales, así como de los recursos hídricos, ser productivos con calidad, ser soberanos, pretendiendo ser autosuficientes en la generación eléctrica, la refinación de derivados, acceso a las TICs, es decir, a la tecnología de información y comunicación y en la gestión de los recursos hídricos. Perdón el paréntesis, en el tema de la autosuficiencia, es importante ver cómo en la generación eléctrica los esfuerzos importantes que se han hecho para desarrollar los proyectos de generación hidroeléctrica
Sé que cuestan mucho, que están teniendo un gran peso en la caja fiscal, sí, pero eso es a pensar a futuro. Esto no se podía hacer de la noche a la mañana y Dios mediante, cuando comiencen a operar, ustedes verán que la generación eléctrica será muchísimo más barata que la que nosotros obtenemos a través de los combustibles fósiles y que se relaciona con el mercado hidrocarburífero. En lo que se refiere a la refinación de derivados, en noviembre de este año entrará en funcionamiento la refinería estatal de Esmeraldas rehabilitada a efecto de que pueda lograr su cometido de refinar, de producir 110,000 barriles por día y nosotros podamos, y de combustible de muy buena calidad, que no sea observada por hacer daño al medio ambiente ni mucho menos, y que pueda garantizar el abastecimiento de combustibles y derivados al país. Ser inclusivos, ese es otro eje que ha establecido el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y significa a que todos los servicios que se presten en las entidades relacionadas con sectores estratégicos sean accesibles a toda la población y que exista un acceso al aprovechamiento de los recursos y a la renta de los mismos. Ser sostenibles en la prestación de los servicios públicos y en el aprovechamiento de los recursos naturales. Entre paréntesis, el petróleo es un recurso natural no renovable, es decir, que sabemos que se va a acabar, por más de que se hagan importantes esfuerzos para a través de inversión desarrollar los esquistos que mencionaba el señor ingeniero Segovia, es decir, el aprovechamiento de recursos no convencionales de petróleo, es decir, que se destinen importantes recursos, muchísimo más de lo que normalmente cuesta el desarrollo de un pozo petrolero, los esquistos que están en rocas muchísimo más profundas en la tierra y que hay que realizar un trabajo más específico y técnico para obtener el crudo que ahí está, pero se va a acabar, Lo que no se va a acabar será el ingenio humano y el conocimiento, y entonces allá tenemos que estar destinando todos nuestros mejores esfuerzos. Luego de estos ejes transversales que el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos establece para el funcionamiento de sus entidades, ellos también definen unas políticas, y estas políticas intersectoriales que se relacionan, que nos permiten articular todos nuestros esfuerzos, son las que ustedes ven en pantalla y con su venia me voy a permitir leer. Y la una dice: reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Y la política 6, que dice relación con promover el uso eficiente de los recursos naturales, previniendo, controlando y mitigando la contaminación ambiental. Yo quisiera decir un tema, ¿no? O sea, creo que no hay actividad del ser humano que de alguna manera no afecte a la naturaleza. A veces el uno estar caminando en la calle, si por A o B razón se le cae un papel, está afectando a la naturaleza porque no está poniendo en los recipientes adecuados. Y esta no es la excepción con el recurso hidrocarburífero. La explotación sí tiene una afectación a los recursos, a la naturaleza, pero la preocupación es precisamente que en ese proceso de explotación se haga el menor daño. Si hay que utilizar técnicas que representan un costo muy importante y más que nada una cultura de sustentabilidad, pues en todos nosotros está el manejo adecuado de ese comportamiento. Para conocimiento general de ustedes están los lineamientos estratégicos para el sector hidrocarburífero, donde nosotros tenemos claro en nuestra mente que nuestros recursos naturales son no renovables, pero contribuyen al desarrollo, que tenemos que evolucionar del sector hacia una gestión responsable y sustentable, que el capital humano, que es no es un factor de la producción solamente, sino es un talento especial que tenemos los seres humanos para contribuir al desarrollo productivo y a la satisfacción de las necesidades de la población, tiene que estar en permanente contribución a la innovación y al desarrollo tecnológico. Y las entidades o instituciones que cree ese talento humano tiene que contribuir hacia una institucionalidad sectorial eficiente y dinámica.
con todos estos elementos de entorno que nos hemos permitido plantear, vamos a entrar a la definición de las políticas que el sector hidrocarburífero ha establecido. La primera hace referencia a incrementar la contribución del sector hidrocarburífero al desarrollo nacional. Esta política tiene unas estrategias, es decir, unos caminos de cómo lograrla, y básicamente se refiere a que para incrementar la contribución del sector hidrocarburífero al desarrollo nacional se debe precautelar el interés nacional en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. Interés nacional, ¿no? No interés de empresas transnacionales, sino interés nacional. Se debe maximizar la rentabilidad en la cadena hidrocarburífera. La cadena hidrocarburífera que está establecida por las fases que hace un momento mencionábamos, ¿no es cierto? Desde la exploración, explotación, refinación, transporte, comercialización. Se debe promover y captar la inversión nacional e internacional en las distintas fases de la industria petrolera. Y observamos que en ciertas fases de la industria es más evidente esta participación, pero en otras no, y en otras sí se mantiene el monopolio, o sea, hay que decir claramente. Por ejemplo, en el transporte de crudo. En el transporte de crudo hay un monopolio que solo puede hacerlo la empresa estatal a través de su sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOTE. Y está bien, es por seguridad, por manejo adecuado de los recursos, por soberanía. Existe un monopolio, entonces no es que cualquier persona natural o jurídica o cualquier ente productivo pueda instalar un oleoducto y dedicarse al transporte del petróleo. No, hay definiciones de estrategia pública que así lo establecen. No pasa lo mismo, por ejemplo, en la explotación de crudo. Hay presencia de empresas que bajo contratos con reglas de juego claras y con adecuada participación al Estado están realizando esas actividades. Lo mismo ustedes pueden observar en la comercialización de derivados. Hay estaciones de servicio que no solo las tiene Petrocomercial, ¿no es cierto? Observamos Primax, observamos Petróleos y Servicios, observamos Terpel, ¿no es cierto? Son empresas privadas que tienen a su cargo esta actividad de comercialización interna. Pero básicamente, no, lo que quiero decir es que la estrategia planteada para lograr esta política sí de alguna manera está encaminada a promover la participación y la captación de la inversión nacional o internacional. Otra estrategia relacionada con esta política está destinada a fomentar la ejecución de proyectos agregadores de valor y actividades rentables en las diferentes fases de la industria petrolera. ¿Sí? La explotación de petróleo básicamente no tiene valor agregado per se, ¿no es cierto? Porque es una extracción de la tierra de la materia prima que es petróleo. Pero si al petróleo se le quiere transformar en gasolina para los autos, en diésel, en gas, luego en más de 800 posibilidades de utilizar el petróleo en plásticos, en resina, etcétera, etcétera. Ahí sí hay una presencia de valor agregado a través de la industria petroquímica, por ejemplo. Y finalmente, otra estrategia que relacionada a la política 1 se establece es impulsar la participación de la industria nacional en las actividades hidrocarburíferas. Sí, nosotros propendemos que haya participación de inversionistas, de capitalistas en el desarrollo de las actividades, pero accediendo a que participen las industrias nacionales en la provisión de bienes y servicios en cuanto su especialización lo permita, porque si hay generadores, taladros para la industria que son muy especializadas y que tienen una tecnología más adelantada en otros países, pues ellos tendrán que ser los proveedores, pero hay otro tipo de bienes o servicios que puedan ser provistos por la industria nacional que sí se propende a que haya una participación en ese sentido. La política 2 hace referencia a que nosotros como sector hidrocarburífero debemos garantizar el suministro de derivados de petróleo en todo el territorio nacional. Es decir, que la persona que necesite cargar su auto
de gasolina, pues siempre en las estaciones de servicio esté presente el combustible de manera de que no tenga una afectación en el desarrollo de sus actividades. Y para el efecto, ¿cómo lograr eso? Elevando el nivel de reservas y producción de hidrocarburos en el Ecuador, maximizando la creación de valor. ¿Cómo lo logramos? Con inversión. Los montos que nos habíamos permitido comentar tienen ese destino. Se debe impulsar el desarrollo de la industria petroquímica bajo criterios de sostenibilidad, ordenamiento territorial y seguridad geopolítica del aprovisionamiento. Otra estrategia es potenciar la capacidad de refinación de hidrocarburos en función de la sostenibilidad de los flujos físicos para abastecer la demanda interna. Con ese fin, precisamente, se han destinado importantes recursos para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Fue construida en 1985 y 30 años, ¿no? Y no había tenido una repotenciación o un proceso de rehabilitación planificado y con tanto esfuerzo del talento humano disponible y de los recursos para que funcione en su verdadera dimensión. Entonces, en aplicación de esta política se desarrolló ese proyecto y vemos que en noviembre de este año podrá estar funcionando en su real y verdadera capacidad. Otra estrategia para garantizar el suministro de derivados de petróleo en todo el territorio nacional está promover y captar la inversión nacional o internacional en las fases de la industria petrolera. Aquí básicamente se relaciona a las fases de la comercialización interna. Tenemos que fortalecer los sistemas de transporte y almacenamiento de hidrocarburos a nivel nacional. En la prensa ustedes deben haber escuchado que está en un 85% de avance físico de ejecución el proyecto Pascuales Cuenca, que tiene por objeto transportar a través de esta tubería los principales derivados de petróleo para el consumo de la sociedad. Esto reemplaza la utilización de tanqueros con el peligro que existe, con la afectación ambiental que esto implica. Entonces, con el objetivo de fortalecer esos sistemas de transporte, se conceptuó y se ejecuta el proyecto del poliducto Pascuales Cuenca. La tercera política hace referencia a mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. Para el efecto, debemos proveer a los sistemas productivos de combustibles más económicos y eficientes para que sean utilizados en sustitución de combustibles fósiles tradicionales. Creo que la provincia del Guayas, por el momento, es la inicial, creo que con Santa Elena y Azuay también, en la utilización del llamado biocombustible, ¿no es cierto? Es decir, a la obtención de combustible a través de la producción de caña de azúcar. Esto es la utilización, mejor dicho, es la generación de un combustible que no dependa directamente de los hidrocarburos. Es un proyecto desarrollado para sustentar la aplicación de esta estrategia. Concomitante con esto viene el impulso a la implementación de proyectos de eficiencia energética en el sector hidrocarburífero. Para mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos, tenemos que propender a la aplicación de un marco legal más eficiente y mecanismos técnicos de regulación y control. En la mañana alguna persona preguntaba, a ver, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, detectamos, y hablando de competencia, ¿no es cierto?, alguna falencia en el combustible que nos están vendiendo, etcétera, etcétera? A través de la presencia de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ellos tienen la obligación de realizar este tipo de seguimiento y control, y ustedes, con la capacidad que da el Poder Ciudadano, poder efectuar la correspondiente denuncia para que todas sus aspiraciones sean cumplidas. ¿Y esto qué se logra? Mantener la calidad de los combustibles con estándares internacionales, que no haya afectación al medio ambiente y tampoco a los motores de sus respectivos vehículos. Una cuarta política se refiere a reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburífero, como aplicando normas y buenas prácticas de seguridad, salud y ambiente en las operaciones del sector, impulsando gestión interinstitucional para definir y aplicar un nuevo estilo de relación con los gobiernos locales, las comunidades, las empresas públicas y privadas, y generar espacios de diálogo de carácter sectorial para
la participación ciudadana en la definición y seguimiento de las políticas públicas. Finalmente, la quinta política que como sector hidrocarburífero nos hemos planteado dice relación con el incremento de los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector. Para el efecto, tenemos que impulsar la capacitación del talento humano vinculado con el sector hidrocarburífero, modernizar la infraestructura y los procesos del sector, dando preferencia a la industria nacional y su desarrollo tecnológico. Tenemos que fortalecer las instituciones y empresas públicas del sector hidrocarburos a través de la planificación estratégica y control por resultados. Y yo no sé si ustedes han escuchado que en el Estado ecuatoriano actual se utiliza mucho la herramienta gobierno por resultados, que es un gran balance scorecard, donde es una herramienta de gestión que permite identificar los planes estratégicos y operativos de las entidades y definir indicadores y metas que permiten evaluar el cumplimiento de esos planes. Y sinceramente los que trabajamos en el sector público actualmente no podemos soslayar el cumplimiento, no solo en oportunidad, sino en calidad de esos indicadores que sustentan nuestra planificación. Tenemos adicionalmente que fortalecer los criterios e instrumentos de seguimiento y evaluación y control de la política pública. Y yo creo que foros como estos son importantes porque la sociedad, la comunidad permite conocer qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos evaluar y mejorar. Finalmente, estrategias relacionadas a incrementar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector se puede lograr asignando mayores recursos para la investigación e innovación aplicada y la adaptación de nuevas tecnologías en el sector. ¿Esto ya no? Ahí, ya. Me voy a acelerar. La otra es gestionar convenios e intercambios de asistencia científica y técnica con gobiernos, universidades y organismos públicos y privados de cooperación nacional e internacional y promover la utilización de tecnología de punta en las actividades de la industria. Con esta presentación solo quisiera establecer ciertas conclusiones en el sentido de que los propósitos fundamentales de la política pública hidrocarburífera y que se relacionan con la competencia están destinados a precautelar el interés nacional en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, promover la captación de inversión nacional e internacional en las distintas fases de la industria, impulsar la participación de la industria nacional local en las diferentes actividades hidrocarburíferas, impulsar la implementación de proyectos de eficiencia energética en el sector, modernizar la infraestructura y procesos del sector, que tiene como fin último el fomentar la competencia entre los diferentes entes productivos para que participen activamente en los diferentes procesos contractuales establecidos en la legislación vigente. Esto era lo que queríamos compartir, espero haya sido claro y agradezco a ustedes su paciencia por la hora y por el tiempo.